Alza fuerte la voz, heraldo. Miren, el Señor Dios llega con poder. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Aquellos hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Hoy sigue resonando esa pregunta que tenemos que hacernos todos: ¿a quién esperamos? ¿A Jesucristo o a otro? ¿Es Él el que tiene que venir a nuestra vida u otro? Veíamos el paralelo de este Evangelio en el capítulo 11 de San Mateo, y ahora vemos el capítulo 7 de San Lucas. Los dos tienen muchas semejanzas, las diferencias son muy pequeñas, pero este Evangelio está muy vinculado a este otro pasaje que hemos escuchado nuevamente de Isaías, luego de que hemos estado un poco por las fiestas y otro porque en la liturgia nos han propuesto en la primera lectura otros textos del Antiguo Testamento, y ahora volvemos a este pasaje del capítulo 45. Y este Evangelio nos dice: el Señor y no hay otro. Ese es el Adviento. Pero como nos damos cuenta con mucha facilidad, nosotros dejamos de poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor y esperamos a otro, a otros, a otra, a quien sea, otras cosas, otras criaturas, y no al Señor de todas las criaturas y de todas las cosas. Eso lo vivió el pueblo de la primera alianza, lo vive la humanidad entera y también lo vive la Iglesia. En el Evangelio se nos presenta a Juan preso. Ahora celebramos también a San Juan de la Cruz, la memoria de San Juan de la Cruz, que también estuvo preso. Y en realidad todo el pueblo de la primera alianza, en tiempos que Isaías dirige estas palabras del capítulo 45, ya el segundo Isaías, todo ese pueblo también está preso. Todo el pueblo, ¿se dan cuenta? Están en Babilonia esclavizados. Y lo que tenemos que descubrir es que si no estamos en Jesucristo, estamos presos. Estamos presos del pecado, de nuestra ignorancia, de las tinieblas,
esperando otras cosas, otras personas, y no al Señor que está cerca, al Emmanuel. El domingo pasado celebrábamos en el tercer domingo de Adviento, encendíamos esa vela rosada de otro color, que cuando entré parecía que estaba apagada, pero no estaba apagada. Y justo, no sé si ahora parece que está apagado, ya se ve prendida. Pero a veces nosotros tenemos una alegría apagada. Es que no reconocemos al Señor en nosotros, porque es esa luz. Y justamente lo que apagan la alegría verdadera es cuando nosotros no esperamos al único, porque no hay otro, quien es nuestro Salvador, que nos libera de la esclavitud del pecado y de todas las prisiones injustas, que es lo que el Señor va a decir en la sinagoga de Nazaret, cuando empieza su vida pública, vuelve a su pueblo, también abre libros, lee el profeta Isaías, esta vez capítulo 62, y dice: vengo a anunciar el año de gracia, a liberar a los cautivos, a anunciar la libertad. Y nosotros muchas veces no vivimos en la libertad de los hijos de Dios, llenos de miedos, de temores, de esclavitudes. Y es que el mundo, dominado por el príncipe de este mundo, permanentemente actúa para que nosotros, llenos de miedo, de confusión, debilitemos nuestra fe y esperemos cualquier cosa menos al Señor que viene. Y claro, uno podría hacer una lectura simplemente humana de los acontecimientos temporales, o podemos mirar como el Señor mira. Y para eso el Señor viene a curarnos de esa ceguera, de esos 6 signos que son los signos mesiánicos que menciona Isaías, no correlativamente todos ellos, y que el Señor enumera y con eso responde a los enviados de Juan. Pero antes en San Lucas Él obra curando. En San Mateo no aparece esa acción de curar, sino simplemente le dice: díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. Queridos hermanos, entendamos las circunstancias que el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos presenta en este tiempo de Adviento, de manera muy resumida en estos 3 personajes: Isaías, Juan Bautista y María. Isaías está muy preocupado, como andamos ahora de repente muchos de nosotros, por las cosas circunstanciales, pero Isaías es un hombre de esperanza, un hombre de Dios, y anuncia la esperanza. Podríamos decir resumidamente, en tiempos de Isaías habían muchos problemas, entre comillas, políticos, de gobernabilidad, como queramos llamarlos, de violencia, de confusión, de amenazas externas. Eso ocurre, diríamos, como regla general. Alguien me decía ahora más temprano, como que nunca podemos estar bien, en paz, en tranquilidad. Es que la paz y la tranquilidad de Jesucristo, el Emmanuel, viene en medio de cualquier turbulencia humana, en medio de las tormentas humanas. Y tenemos que aprender a reconocerlo, y para eso es el Adviento, pero para reconocerlo tenemos que esperarlo a Él. Ahora hay gente que lo que está esperando es, y hace presión política, violencia, quiere nueva constitución. Este gobierno, como bien sabemos, ha intentado de múltiples maneras forzar una nueva constitución.
No quieren reformarla, quieren algo nuevo supuestamente para instaurar sus objetivos políticos que son particulares y no es del caso detallar. Y ahora ese gobierno que sigue gobernando, porque lo que ha habido es cambio de presidente, pero no cambio de gobierno. Sigue gobernando el mismo gobierno, o yo estoy mal en otro país. Pero ahora ese gobierno, con esos adherentes desde fuera y desde dentro, siguen insistiendo en lo mismo. Ese es el planteamiento que, entre comillas, con argumentos jurídicos, plantean en el Congreso, en los medios de comunicación y simultáneamente con violencia en la calle. Pero esas personas, ¿a quién esperan? Nosotros tenemos que esperar a Jesucristo. Pero nosotros podemos ser confundidos, igual que el pueblo de la primera alianza. Y entonces en estos momentos creer que lo que tenemos que elegir es entre opciones políticas, que no significa que esas elecciones no se tengan que hacer. Pero la elección, la verdadera elección, el fundamento, la roca firme ante que todos se arrodillan, es Jesucristo. Y si es que nosotros nos confundimos, estaremos igual de ciegos que el resto de la gente que no conoce al Señor. San Juan de la Cruz, a quien ahora celebramos, que como Juan Bautista también estuvo preso, él llamó a esa prisión la noche oscura. ¿Vivió Juan Bautista una noche oscura? No sabemos exactamente. ¿Pero qué es la noche oscura? La noche oscura es justamente la prueba de fe, la prueba de esperanza que tiene que experimentar el ser humano, el desierto, diríamos, la vida presente, diríamos, donde nosotros tenemos que esperar al Señor. En Él poner nuestra confianza, sean las circunstancias que sean, económicas, materiales, laborales, políticas, de seguridad, sean las que sean, en el país que sea, en el momento de la historia que sean, y en cada uno de nosotros, sin excepción. Y cuando nosotros, ante las dificultades, ante la oscuridad, nos desanimamos, nos asustamos y no esperamos en el Señor, entonces no saldremos de esa noche oscura. Porque en esa noche oscura es donde el Señor nos manifiesta su amor. Y lo que nos dice Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, reformador del Carmelo junto con Santa Teresa de Ávila, es que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidad perfecta, comunión de amor, tres personas distintas en unidad perfecta de amor, ha creado todo por amor. Y todo lo ha creado para las criaturas humanas, creadas a imagen y semejanza de su Hijo, del unigénito, porque la creación entera es la casa que Él prepara para ese desposorio entre su Hijo y la humanidad. Y entonces ese desposorio manifieste el amor infinito de Dios, porque el amor de Dios lo que hace, y el amor lo que hace, el amor, diríamos, es el verdadero camino, el amor de Dios para la igualdad. Los filósofos franceses hablaban en esa visión atea, agnóstica, de libertad, de fraternidad, de igualdad, meramente humanas. El Señor nos dice, yo mismo en persona, como esposo fiel, vengo a formar, a purificar a mi esposa, que la iglesia,
que es la figura de la humanidad entera, y ese signo de esa unión fiel de Jesucristo con su iglesia es el sacramento del matrimonio. Ahora, por providencia de Dios, una vez más, tenemos la oportunidad de que dos hermanos nuestros vengan a dar gracias por el don del sacramento del matrimonio. Y creo que parte de la confusión que vive el mundo es que los dos sacramentos del amor de Dios, llamados a manifestar en el servicio el amor a Dios, que son el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sagrado, esos sacramentos están siendo atacados ferozmente por el mundo, por el enemigo. Y entonces los ministros de Jesucristo, que es el Rey, que diríamos tiene un gabinete y tiene ministros. Pero ¿qué pasa si esos ministros andan confundidos? No saben qué es lo que quiere su Rey y su Señor. Y entonces quieren muchas cosas. Y cuando quieren muchas cosas se confunden, al punto que pueden olvidarse que el Señor, que el Rey, es el fundamento de esa alianza, de esa unidad perfecta que el Señor quiere hacer en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. San Juan de la Cruz lo entendió en la noche oscura. Y entonces Él nos dice eso, que el Señor nos eleva, reconstruye la imagen y semejanza con su amor. Alguien quiere justicia social, alguien quiere libertad, alguien quiere verdad, alguien quiere bien. Lo que necesitamos es amarnos como el Señor nos ama. No, que yo quiero nueva constitución, que yo quiero nuevos gobernantes, que yo quiero que hagan las cosas a mi manera. Esa no es la voluntad de Dios. Y la Iglesia y sus ministros, antes que nadie, lo tenemos que tener muy claro. Y como Isaías, como Juan Bautista, como San Juan de la Cruz, en los tiempos de mayor tiniebla y confusión, lo tenemos que recordar y se lo tenemos que enseñar a los que no lo sepan. Y por eso, por alguna razón misteriosa, el Señor esta semana, toda la semana estoy hablando de estas cosas, porque no porque a mí me dé la gana ni porque yo quiera, sino porque el Señor ha querido que muchos esposos que están llamados a ser signo del amor de Dios, en este tiempo que no es extraño, donde se celebran muchos matrimonios, vengan a dar gracias por esa alianza. Pero yo les he preguntado a muchos esposos, ¿y ustedes saben que son ministros de Jesucristo? Y me he sorprendido porque la mayoría no lo sabe. ¿Quién de ustedes son casados, aparte de Florencia y de Vicente? Levanten la mano. ¿Y ustedes saben que son ministros de Jesucristo? Que el Señor no les quite ese ministerio, no anda cambiando de gabinete a cada rato, no quiere de gobierno, y un ministro tiene poder. Claro, no poder para hacer lo que le da la gana, sino poder para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos amemos como el Señor nos ama, que nos perdonemos como el Señor nos perdona. Y si nosotros hacemos eso, brotará la justicia, brotará la libertad, brotará la verdad, el bien, la paz. Y tenemos que decidir, ¿le creemos a Él o tenemos otro gobernante? Tenemos otro que sea nuestro Señor. Nosotros somos de Cristo. Diríamos, no tenemos a otro. Y Él viene manso y humilde, el Emmanuel, el signo que el Señor nos ha dado. Viene pequeño, como niño. Un niño ahorita está saliendo.
en su cochecito, se lo llevan. Pero Él viene así, pequeñito, como en la Eucaristía. Pero no significa que no sea Dios, no significa que no sea todopoderoso, no significa que deja de ser rey, no significa que ha perdido los papeles, porque Él nos espera, Él tiene paciencia, Él viene a curarnos, a limpiarnos. Los que nos desesperamos, los que no nos damos cuenta del poder de Dios, de la fuerza de su palabra, que pronunciada con nuestra voz es capaz que salte la alegría, pero no nos damos cuenta. ¿Y por qué? Porque nuestra fe, nuestra esperanza se han banalizado, se han mundanizado, y porque nuestra caridad se ha convertido en un cálculo de conveniencia. El Adviento es para que el Señor nos haga renacer, nos dé nuevamente sus dones y nosotros podamos ser sus testigos. Y tenemos que elegir si a Él esperamos, si a Él seguimos, si es el deseado de nuestra alma, o tenemos a otro, a otra, a quien sea. Y entonces los esposos no están para que empiecen a competir entre ellos quién es el centro, sino para que los dos se ayuden y sepan que hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, ante quien doblamos nuestras rodillas, y que viene pequeño a darnos su amor. Que el Señor nos conceda la gracia de poder ser sus ministros fieles para edificar la sociedad del amor. Que así sea.